10 escalones hacia la luz. Un libro de Alejandra Bulich, relatado por la autora. Capítulo 1. El estadio que respira. El estadio de Vélez no solo estaba lleno, estaba vivo. Palpitaba al ritmo de miles de cuerpos apretados que saltaban y gritaban en la espera. Desde el camarín, Lautaro sentía la vibración en el pecho, como si el cemento tuviera un corazón propio. Cada cuerpo era un latido, cada grito una exhalación colectiva. Lautaro apoyó la espalda contra la pared fría y cerró los ojos. El sonido llegaba amortiguado, como si el mundo estuviera bajo el agua, pero aún así lograba atravesarlo. Era un rumor profundo, un oleaje humano que subía desde las gradas, trepaba por los muros y se filtraba por cada rendija. No era solo ruido, era presión atmosférica. Era la respiración de algo enorme, algo que había despertado hambriento. Se miró al espejo iluminado. Las luces blancas y crudas del camerino marcaban cada línea de su rostro. La sombra bajo sus ojos más pronunciada que nunca. La tensión en la mandíbula apretada como un puño. La cicatriz apenas visible en la quijada derecha, un recuerdo de una caída de un cuatri a los 12 años. No buscaba verse lindo ni seguro, buscaba reconocerse. Buscaba en ese joven de 22 años con la camiseta negra de la gira pegada al torso sudoroso, al chico que alguna vez golpeó una batería más grande que su cuerpo en una de las habitaciones de su casa. El mismo que aprendió temprano, demasiado temprano, que la música no siempre nace de la alegría, sino a menudo del hueco que la alegría deja atrás. Detrás del nombre artístico, detrás de los discos de platino y las cifras de streaming que sus managers le repetían como un mantra, seguía estando ese chico, el que había aprendido demasiado pronto que la vida no siempre avisa, que los cimientos pueden resquebrajarse en un suspiro y que a veces el único refugio es el eco de un golpe contra el cuerpo, repetido hasta que el dolor se convierte en ritmo, y en ritmo en algo más que se parece a la paz. Afuera su nombre era coreado como una oración pagana, un cántico monótono y poderoso que ascendía en espiral. Era un sonido tribal, primitivo. Lo invocaban. Esperaban que bajara de la montaña del backstage y les diera fuego, les diera catarsis. Les dio por 2 horas un motivo para sentir que todos los latidos en el estadio eran uno solo. Adentro el silencio pesaba. Era un silencio denso, cargado el de la antesala. En el camerino solo se escuchaba el zumbido lejano de la multitud y el tic-tac exageradamente alto de un reloj de pared barato. El contraste era brutal. Afuera la tormenta, aquí el ojo del huracán. Un espacio blanco y desinfectado que olía limpio y a ansiedad. 5 minutos, anunció una voz desde la puerta áspera y profesional. Era Ricardo, el jefe de equipos, un tipo con el ceño permanentemente fruncido y una radio siempre en la mano. Lautaro asintió sin hablar. No confiaba en su voz. Se puso de pie sintiendo cómo las rodillas se le crujían levemente. Respiró hondo, llevando el aire hasta el fondo de los pulmones, tratando de llenar el vacío repentino que se había abierto en su estómago. El aire olía a pintura fresca y a sudor antiguo,
el olor característico de los camerinos del estadio. Como siempre en estos instantes previos al salir a escena, cuando el mundo exterior se reducía a un rugido indiferenciado y el interior a un vacío resonante, el pasado pedía permiso para volver. No llegaba como un recuerdo nítido, sino como una sensación física, la sensación de las baquetas lisas y gastadas en sus manos de 5 años, la mirada de su madre asomándose por la puerta con una mezcla de preocupación y orgullo que aún le atravesaban el pecho. Era ese chico asustado y lleno de rabia al que tenía que llevar consigo al escenario, no el rostro pulido de las revistas. Si lo olvidaba, si se convertía solo en el producto, la música se volvería hueca, un truco de sonido más. La multitud no coreaba a un producto, coreaban al chico de aquella habitación, al que había convertido su dolor en algo que ellos podían entender, en algo que los hacía sentir menos solos. Lautaro abrió los ojos. En el espejo por un segundo vio a ambos, al joven con cicatrices y al niño con sueños. Asintió para sí mismo, estaba listo. Era hora de alimentar al monstruo que respiraba. Era hora de devolverle el aliento. Dio un paso hacia el micrófono. Sus dedos se cerraron envolviéndolo. Afuera el cántico creció en intensidad, impaciente. El aire olía a electricidad y a sudor juvenil, a perfume y a anticipación pura. Afuera el rugido de la multitud era un organismo vivo, un monstruo de 70.000 cabezas que respiraba al unísono, esperando su alimento. Detrás del telón negro inmenso como la noche, él esperaría. El bajo de la introducción musical, esa misma que hacía vibrar los suelos en el video viral, retumbaba en sus costillas, sincronizándose con el galope desbocado de su corazón. Había subido a escena miles de veces, en estadios, en clubes íntimos, bajo la lluvia y bajo un sol abrasador. Ninguna de esas experiencias, sin embargo, era capaz de domesticar el torbellino en su estómago, esa descarga de adrenalina pura y ácida que, como un ritual ancestral, lo vaciaba de todo lo mundano para llenarlo solo de arte, de la necesidad imperiosa de entregarse. Con una calma que era la antítesis de su interior, comenzó a ascender. 10 escalones, no eran muchos, pero en la penumbra, iluminados solo por las tenues luces de borde que delineaban el abismo del escenario, cada uno parecía un peldaño hacia otro plano de existencia. Sus pies, calzados con zapatillas gastadas que conocían cada movimiento, encontraron el centro del mundo. Una pausa, un suspiro colectivo que se coló desde el otro lado del telón. Luego el estallido. Un sinfín de luces blancas cegadoras cortaron la oscuridad como cuchillos anunciando su presencia. La reacción fue instantánea, un cataclismo emocional. Los gritos no eran solo sonido, eran una fuerza física, una ola de puro sentimiento que lo golpeó en el pecho. Vio como en cámara lenta los rostros bañados en lágrimas, las bocas abiertas en éxtasis, los brazos extendidos como ramas hacia su sol. Lo había visto, lo había sentido incontables veces, y sin embargo en cada inicio era nuevo.
Era la primera vez, era la única vez. Se plantó firme. La seguridad en su postura era un edificio construido sobre cimientos de nervios de acero. Llevó su puño izquierdo, cerrado con la fuerza de quien sostiene un secreto muy frágil, hacia sus labios. Allí depositó un beso suave en el nudillo del pulgar, un gesto casi furtivo en medio de la inmensidad. Luego elevó ese puño hacia el cielo, alzando al mismo tiempo la cabeza. Su mirada, invisible para la multitud enceguecida por los focos, traspasó las vigas del estadio buscando algo en la negrura del firmamento. Sus labios se movieron, formando palabras silenciosas, un mantra personal que el rugido del mundo ahogaba por completo. Para él ese era el momento sublime e instante de conexión. No era un ruego a un Dios lejano, ni un simple deseo de que todo saliera bien, como especulaban sus fans en foros interminables. Al bajar el brazo, lo hizo con una decisión brusca, un corte seco. Fue la señal. El mundo explotó. Un crack digital, un riff de guitarra distorsionada que salió de los amplificadores como un trueno robótico, cortó el aire. Las luces se volvieron seres vivos, escáneres verdes y azules que barrieron a la multitud. Pantallas gigantes que hasta entonces mostraban símbolos crípticos estallaron en un vórtice de colores y videos acelerados. Geysers de humo frío brotaron de las entrañas del escenario, envolviéndolo en un aura fantasmagórica. La tecnología, su ejército silencioso, desplegó todo su arsenal para crear no un simple inicio de concierto, sino una apertura dimensional. Y la multitud respondió en un único y animal espasmo de júbilo. El suelo del estadio tembló con un salto simultáneo de miles de cuerpos. Una marea humana se agitó, empujones que no eran violencia, sino pura energía cinética, gritos que se fundieron sin planearlo en un unísono perfecto. 70.000 voces encontraron la misma nota, la misma palabra, el mismo estribillo que salía de los altavoces y de su propia garganta. Él acercó los labios al micrófono y la primera palabra, cargada con el voltaje de ese ritual completado, no fue cantada. Fue lanzada al vacío, un grito de guerra que se fundió con el de ellos, inaugurando la noche. Ya no había nervios, solo había el sonido, la luz, el humo y la abrumadora, maravillosa certeza de estar una vez más exactamente donde debía estar.